Mi nombre es Argenis Motero. Continúo con la unidad 5, la negociación. Voy con la segunda parte. Pero recordemos que la negociación es el método para la resolución de conflictos. O sea, es un estado natural del ser humano negociar cuando tiene un conflicto o problema por resolver. Como mecanismo de autocomposición existe la negociación directa, la conciliación, la mediación y la consulta. Pero para alegría, 2007 dice que los mecanismos de autocomposición son aquellos que se caracterizan porque en ellos son directamente los interlocutores sociales quienes frente al conflicto hallan y deciden las fórmulas de una solución. Es decir, que el conflicto siempre está sometido a su control y no escapará del dominio. La negociación, de acuerdo con Amado, la negociación se refiere al proceso que se realiza entre las partes involucradas mediante el diálogo y la comunicación para la búsqueda voluntaria de una solución al conflicto entre partes. Esta búsqueda se basa en el alcance de los resultados fundamentados en la filosofía del ganar-ganar, es decir, ni tú pierdes ni yo tampoco. Luego viene lo que es la conciliación. Según el artículo 166 de la Ley Orgánica del Trabajo del 2006, con una reforma parcial, la conciliación está definida como aquella donde un tercero interviene en la negociación para coadyuvar a las partes a alcanzar un acuerdo, es decir, un juez intermediario o interlocutor que busca la solución de la resolución del conflicto entre dos o más partes. Sumado a esto, Amado 2005 determina que es el procedimiento donde un experto interviene de manera neutral con la finalidad de solucionar las partes para la búsqueda de que beneficie a la totalidad de los involucrados. La mediación, en concordancia con lo establecido en la reforma antes mencionada de la Ley del Trabajo de 2006, la mediación se define como el proceso donde un tercero interviene en la negociación y somete a consideración las partes formuladas, especificando un arreglo. De igual forma, Amado en el 2005 define la mediación como el proceso de negociación asistida durante el cual un tercero que no posee autoridad de decisión utiliza ciertas técnicas de negociación para ofrecer soluciones específicas que puedan solucionar el conflicto. La consulta directa es la concordancia con lo establecido seguimos con la reforma de la Ley del Trabajo en el 2006, que la define como la consulta directa a los trabajadores y trabajadoras y patronos o patronas involucrados en el conflicto mediante la instalación de una comisión de encuesta. Se celebra un referéndum o cualquier otra modalidad que se estime apropiada. Alegría en el 2007 la define como que la consulta directa es el proceso que se lleva a cabo a través de encuestas, referéndum u otras modalidades que se adapten al caso y que abarquen la participación de todos los patronos y trabajadores que forman parte del conflicto a solucionar. A través de este modo se busca que todas las partes involucradas en el conflicto participen y se consiga una solución. Ahora bien, explicamos lo que son los mecanismos de heterocomposición, como el arbitraje, la decisión judicial, pero Alegría define que los mecanismos de heterocomposición son los procesos donde un tercero posee el control de tomar las decisiones relativas al conflicto, siendo seleccionado por los involucrados en el mismo y habiendo este último renunciado al dominio de las soluciones. Y entre ellos se acuerda el arbitraje o una decisión judicial. Ahora bien, el arbitraje. Para Amado 2005, el arbitraje es un método de resolución de conflictos alternativos al sistema judicial. Es decir, es un mecanismo donde, mediante el cual los conflictos pueden ser resueltos por particulares que no revisten la calidad de jueces estatales.
Cabe destacar que este método de solución de conflictos participa quienes imponen y decretan la solución al mismo. Amado establece también que el arbitraje, como el método mediante el cual las partes seleccionan un tercero neutral y le otorgan la potestad de decidir sobre el conflicto y le dan aunque este no posee una investidura judicial, puede emitir soluciones de cumplimiento obligatorio. La decisión judicial, de acuerdo al diccionario jurídico venezolano citado por Ramírez Goronda en el 91, define que es la instancia que pone fin al pleitivo civil o causa criminal, resolviendo respectivamente los derechos de cada litigante y la condena o solución del procesado. Es decir, hace referencia a que la sentencia implica en sí misma una decisión jurídica que finaliza un conflicto civil o criminal, protegiendo los derechos de los demandantes y determinando el destino del inculpado. La decisión judicial se da cuando una de las partes acude a un tribunal competente a demandar la solución de un conflicto para que sea un tercero con investidura de juez que dictamine su posición mediante la solución del conflicto. El otro punto serían los mecanismos de autodefensa. En este abarca dos puntos muy importantes, que es la huelga y el cierre patronal. En el artículo 486 de la Ley Orgánica del Trabajo define el concepto de huelga como la suspensión colectiva de las labores por los trabajadores y trabajadoras interesados e interesadas en un conflicto colectivo de trabajo. Se permite la presencia colectiva de trabajadores y trabajadoras en las inmediaciones del lugar de trabajo una vez declarada la huelga. El derecho a huelga procederá a ejercerse en los servicios públicos cuando su paralización no cause perjuicios irremediables a la población o a las instituciones. Es decir, que los trabajadores y trabajadoras pueden hacer uso de la huelga en las instalaciones públicas, pero que este no paralice el trabajo o el ejercicio de la empresa. ¿Cuáles serían los requisitos para la huelga? En el artículo 487 de la Ley Orgánica del Trabajo dice que los trabajadores y trabajadoras inician la huelga. Se requiere: 1. Que haya sido presentado un pliego de peticiones conforme a la ley, es decir, que lleven un dossier de quejas, de hechos, o cartas donde se les haya presentado anteriormente al patrono o al gerente o a un juez y este haya hecho caso omiso o no haya dictaminado un fallo a favor o en contra de lo que ahí se refleja. 2. Que hayan sido fijados los servicios mínimos indispensables y los servicios públicos esenciales que no serán afectados por la paralización de las labores. O sea, es decir, que la empresa sigue prestando servicio, no paraliza sus labores como tal, pero los trabajadores o los involucrados que quedan al margen o quedan extintos hasta que se solucione el conflicto. 3. Que hayan transcurrido al menos 120 horas desde el momento de la admisión del pliego de peticiones. Es decir, que en el primer punto, donde se haya presentado el pliego de peticiones, deben de transcurrir 120 horas para que luego no se les haya dado una solución, puedan hacer la huelga. Viene lo que es el cierre patronal. El cierre patronal también se denomina como lockout. Es una situación en la que el empresario, de forma unilateral, decide suspender toda la actividad de la empresa y con ello impide a que los trabajadores realicen sus funciones con normalidad y que la empresa no pague o no haga sus servicios o sus tareas diarias. En el artículo 148, que es la protección del proceso social del trabajo de la Ley Orgánica del Trabajo, define que cuando por razones técnicas o económicas exista peligro de extinción de las fuentes de trabajo, de reducción de personal
o sean necesarias por modificaciones en las condiciones de trabajo, el Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de trabajo, podrá, por razones de interés público y social, intervenir de oficio o petición de parte, es decir, de los trabajadores, por razones de interés público o social, intervenir a objeto de proteger el proceso social del trabajo, garantizando la actividad productiva de la empresa y el derecho al trabajo. Según el artículo 149, protecciones de la fuente de trabajo y de otros puestos de trabajo, en los casos del cierre ilegal, fraudulento de una entidad de trabajo o debido a una acción de paro patronal, si el patrono o patrona se niega a cumplir con la providencia administrativa que ordena el reinicio de las actividades productivas, el ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social podrá, a solicitud de los trabajadores y trabajadoras de esa empresa, mediante una resolución motivada por el hecho, ordenar la entidad de trabajo que esté cerrada y reiniciar las actividades productivas en proceso de protección social de trabajo de los trabajadores y trabajadoras y de las familias por las cuales ellos representan. En el artículo 539 de la Ley Orgánica del Trabajo, manifiesta el arresto por cierre ilegal e injustificado de la fuente de trabajo. Dice que el patrono, de manera ilegal e injustificada, cierre la fuente de trabajo, será sancionado o sancionada con la pena de arresto de 6 a 15 meses por los órganos jurisdiccionales competentes a solicitud del Ministerio Público. Es decir, que para cerrar una empresa, para que haya una huelga, para que exista un conflicto, existe la mediación, la conciliación y la negociación. Y cada negociación posee lo que es una técnica, como lo había definido mi compañera María anteriormente. Existen diferentes técnicas, como la cortesía, hablar como si se fuese a llegar a un acuerdo, empezar habiendo calculado el PMF y el PMD, que el PMF es el punto más favorable y el PMD es el punto más desfavorable, es decir, el punto que a mí más me convenga. Empezar la negociación algo más arriba de tu PMF, es decir, que si yo calculo mi empresa en 50.000 millones de dólares, pero yo voy a empezar la negociación con 100.000 millones de dólares, porque es mi punto más favorable. Valorar las alternativas que tengo para la negociación, no ponerse en contra de la otra parte, ceder un poco. La información es poder, o sea, es toda persona que posea cantidad de información favorable va siempre a tener el mando, pues. La otra técnica es no levantarse de la silla, aunque sea una estrategia, hay que mantener la calma. Y en esta vida todo se puede negociar. Espero que hayan gustado de esta presentación, y cualquier duda, las haremos solucionar en el día sábado.